Son las 6 de la tarde, 37 minutos. Tiempo de hablar de una de las noticias del día en Colombia que ha iniciado desde anoche cuando el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a todo su gabinete, ministros, incluso otros funcionarios del gobierno. Y poco a poco han ido unos renunciando de manera protocolaria y otros de manera irrevocable. Bienvenida, María Camila. Gracias, Pablo. Es un gusto estar aquí con usted y con los usuarios. Es clave arrancar con esa explicación. ¿Cuál es la diferencia entre una renuncia irrevocable y una protocolaria? La irrevocable es cuando, por ejemplo, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presenta su renuncia y dice trabajo hasta hoy, hasta este día, y el presidente Gustavo Petro no tiene nada que hacer al respecto. La protocolaria es la que el mandatario solicitó a absolutamente todo su gabinete, entonces consiste en que ellos le presentan la carta de renuncia para que él decida qué va a hacer, si se quedan o se van. Esa es básicamente la diferencia. Por ejemplo, el ministro de Hacienda acaba de presentar su renuncia protocolaria. Diego Guevara, quiere decir que él pone en su carta que el presidente disponga en dónde quiere tenerlo precisamente. Exacto, en su gobierno. y que básicamente Diego Guevara, pues es noticia hasta ahora, pero él era demorado, porque esa fue una petición que el presidente Gustavo Petro les hizo desde ayer, y por supuesto, recuerde usted que la canciller lo hizo en horas de la noche, Laura Sarabia, antes de viajar con él, y todos, digamos, los ministros, todo el gabinete puso a disposición su cargo. Pero si le parece, Pablo, hagamos la diferenciación de quienes presentaron qué renuncias, porque el grupo cambia. Diego Guevara, como lo mencionábamos, presentó la protocolaria. ¿Le parece si empezamos con las protocolarias o con las irrevocables? Con las irrevocables. Entonces, empecemos con los ministros que han renunciado de manera irrevocable al gabinete del presidente Gustavo Petro. Ustedes los van a ver aquí. Entre ellos están entonces, mientras aparecen, se los vamos contando, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Mírela, ahí está, la última en esa gráfica. Y arranquemos entonces por orden de fotos. El ministro Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, fue la última que se conoció, Pablo, que se conoció de hecho hoy muy temprano. ¿Me deja hacer una pausa ahí? Claro que sí. Con miras a otros proyectos interesantes en los gobiernos que puedan venir, es decir, esto... Él lo niega, pero usted no lo dude. Hoy dijo que deberíamos dejar de estar especulando sobre las miras electorales, pero el Juan Fernando Cristo, incluso cuando llegó, se hablaba ya de que él no duraría mucho en el gobierno, porque su fin es precisamente electoral de cara al 2026. Ahí está el ministro de la Política. Jorge Rojas, director del DAPRE, que salió muy mal, 7 días, recién llegado salió, presentó la renuncia la semana pasada. Susana Muhammad, que la tuvimos hoy en Conversaciones de País. Pablo, ¿sabe qué? Aunque ella era muy mencionada como la aspiración del petrismo de cara al 2026, yo esperaría, porque la manera en que está saliendo puede que haga dudar si en verdad va a aspirar o no, pero de ella se hablaría incluso de una cabeza para la lista del Senado o también como precandidata presidencial. Está Juan David Correa, que salió del Ministerio de Cultura, ya hay reemplazo en su cabeza, en la que era la función de jefe de la cabeza de Cultura, y pues como ya la mencionamos, Gloria Inés Ramírez. Ellos se fueron, Pablo, y ya precisamente se está buscando su reemplazo, es decir, ellos ya están fuera del gobierno del presidente Gustavo Petro. Muy bien, vamos a hablar entonces, les decía yo hace segundos que había renunciado el ministro de Hacienda protocolaria, una renuncia protocolaria. Vamos a ver esta gráfica que nos ha preparado María Camila con esas renuncias protocolarias que también... Sí. Yo quiero aclararle algo acá. Por favor. Que de hecho esa división la vamos a tener en nuestra emisión central de las 7 de la noche, y es que aunque todos ellos presentan la protocolaria, hay unos que muy seguramente se van a ir, si me hago entender, que tienen más probabilidad de irse. Por ejemplo, los dos hombres que vemos allí de últimos, Andrés Camacho, ministro de Minas, y Daniel Rojas, ministro de Educación, por dos factores: el electoral, para no inhabilitarse, o también, Pablo, porque han tenido serios cuestionamientos de baja ejecución por parte del presidente Gustavo Petro. Ellos dos muy seguramente se irán. De hecho, se habla desde diciembre que podrían salir de su cargo. Pero entonces, Laura Sarabia presentó renuncia protocolaria, pero lo que nos dicen desde el gobierno es que muy seguramente se queda, al igual que la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y Marta Carvajalino, ministra de Agricultura. Podemos ver el resto de renuncias protocolarias del gabinete, donde, por ejemplo, Pablo, está el ministro de Comercio, la ministra del Deporte, la ministra de Ciencias, el ministro de Salud. Todos presentaron su renuncia protocolaria, pero pues hay unos que tienen más posibilidad de irse debido al panorama político y también a las diferencias con el gobierno. María Camila, Sí. Laura Sarabia,
que es parte de la renuncia protocolaria. Se lo pregunto porque yo sé que los usuarios allí en las redes sociales también se hacen la misma pregunta. ¿Usted sabe cuál podría ser el futuro? ¿Qué podría pasar? Ella es de las ella que... se queda. Ella se queda, sí, ¿cierto? Pues Pablo, yo creo que muestra de eso es que ya está en Dubái con el presidente. Si la renuncia protocolaria tuviera posibilidad de ser analizada para un futuro diferente a quedarse, pues yo creo que el presidente no la hubiera subido al avión en este viaje. Dicen lo mismo de Guillermo Alfonso Jaramillo, que en el decreto presidencial asume como encargado de funciones presidenciales en el viaje del presidente. Entonces uno ahí va viendo, ya que el presidente, si bien hizo ese acto muy protocolario de pedir las renuncias a todos, pues tiene aquellos que muy seguramente se van a quedar. ¿Y sabe cuál es el que seguramente, con mucha seguridad, y lo dijo hoy Susana Muhammad, se queda, que fue el centro de la discordia y de toda esta polémica? Pues Armando Benedetti. Ese también muy seguramente presentó su renuncia, o no sabemos, protocolaria. El presidente dijo que se la solicitó a todos, pero Benedetti es el centro de esta discusión que terminó en rebelión en ese Consejo de Ministros, y Armando Benedetti se queda en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Oiga, María Camila, le quería hablar por una funcionaria que sin duda ha sido de las más destacadas, dicen muchos las más destacadas del gobierno Petro, que es Susana Muhammad, exministra, podríamos decir, ministra saliente de ambiente. Y hay una particularidad con ella, y es que esta mañana me decía una fuente de Palacio que hay algo que a ella le molestó muchísimo, y es que ella consideraba que tenía una carrera brillante para ser, por ejemplo, canciller de la República. Sí. Y esto hizo, me lo decía una fuente, solamente se lo comentó, y esto hizo que ella estuviese muy en desacuerdo de ese nombramiento de Laura Sarabia. Y es que el nombramiento de Laura Sarabia hizo ampolla, Pablo, en personas así que dicen, pues a ver, si iban a nombrar a alguien cercano al presidente por sus cualidades de cercanía y de también agilidad como gestora política, pues había muchos más que podían asumir ese papel. Incluso la misma Gloria Inés Ramírez, que ha hecho un trabajo muy juicioso con los sindicatos, con la reforma pensional, la reforma laboral, con el Congreso de la República. Entonces, Pablo, usted ha dado en un punto muy importante, y es que hay muchas molestias que ni siquiera vamos a conocer, de las cuales no nos vamos a enterar, pero por eso también hay muchas personas que dicen desde el interior de la Casa de Nariño que el nombramiento de Laura Sarabia generó molestias porque hace sentir a muchos otros más capacitados y con mayor tiempo de permanencia en este proyecto político como relegados. Una de ellas podría ser, por supuesto, Susana Muhammad, pero sin duda alguna, Pablo, y ella lo decía hoy con María Alejandra Villamizar en la conversación del país, que la invitamos a que la puedan ver aquí en nuestro canal de YouTube. No, es que yo le separé una partecita, se la tengo lista. Sí, claro. Pues por favor, esa partecita, escuchémosla con la invitación a que escuchen esta muy completa y profunda conversación de país con la ministra saliente de Ambiente, Susana Muhammad. Todo este gobierno. Usted renunció hace unos días, pero acaba de hacer pública su renuncia. ¿Por qué? Porque se ha creado una ola de información de que básicamente mi renuncia no era una renuncia de fondo, sino protocolaria. Sí. Y he dicho que es ya irrevocable, porque precisamente esa ola de mala información, por información que tengo, viene precisamente del mismo señor Armando Benedetti. Entonces fíjense que ahí empieza ya lo que estábamos temiendo a manifestarse en una cosa tan sencilla que era este proceso de renuncia que yo ya había discutido con el presidente Petro. Ha habido estas decisiones de traer al centro, digamos, del poder presidencial a personas como Armando Benedetti, que generan de la parte más ideológica del gobierno, que es un grupo de personas que representamos las causas por las cuales el programa de gobierno está luchando, y que vemos una dificultad y una incompatibilidad de eso en términos no solo de representación política, sino de que eso ayude realmente a sacar adelante ese programa de gobierno. Muchos de nosotros, voy a hablar por mí, sí, consideramos que por el contrario lo va a hacer más difícil. Entonces creo que ahí es donde se genera esta crisis que estamos viendo. ¿Va a abogar el presidente por un pragmatismo, el de Armando Benedetti, el de los partidos, el de recomponer un gabinete solamente en función de aprobar ciertas cosas? Él tiene unas 20 metas muy específicas que está empeñado en cumplir,
qué triste que en ese Consejo de Ministros esas 20 metros que le hemos venido haciendo seguimiento desde todos los sectores con presidencia no hubiera sido el tablero de control para esa rendición de cuentas, sino un informe que sacaron, que es un informe más cualitativo, no es un informe realmente cuantitativo, y que ni siquiera pues nos dieron a conocer la evaluación de ese informe que sacó el señor Benedetti, se lo puso ahí al presidente y nos tomaron a quemarropa, cuando se ha venido haciendo un trabajo sistemático con presidencia del tablero de control del presidente, lo que significa políticamente que en este momento crítico entre a la presidencia como jefe de despacho una persona en juicio por tráfico de influencias en la Corte Suprema de Justicia, una persona que a principio de gobierno generó un escándalo con unos audios que además maltrataron a una funcionaria que hoy es la canciller de Colombia. Sí, eso no se entiende, nadie lo entiende. Que genera además unos hechos como embajador de violencia supuesta contra pues las mujeres, contra una mujer específicamente, y que entre, o sea, eso no genera una confianza desde afuera en lo que viene. Seguiré apoyando el proyecto, seguiré apoyando el gobierno, seguiré apoyando lo más que pueda ese corazón programático del cambio. Bueno, ahí está entonces. Es que de verdad la renuncia de la ministra de Ambiente ha sorprendido mucho en medio de toda esta situación, porque ella sí que es una abanderada. Pero ¿sabe qué? Incluso ella misma dice que la presenta o la hace pública porque se estaba desinformando alrededor de su firmeza. ¿Por qué, Pablo? Porque es que ella el martes pasado, ya vamos a cumplir una semana de ese tan atropellado Consejo de Ministros, muy parecido al reality show, en el que ella dijo que es que ella no podía estar en la misma mesa de Benedetti. Entonces pasó miércoles, jueves, el viernes renunció, pero nosotros conocimos la renuncia hasta el domingo. Entonces muchos se preguntaban como, bueno, ¿por qué ella dijo que no podía estar en esa mesa? Y permanecía ahí. De hecho, si usted ve la entrevista de nuestros colegas, los Danieles, allí Daniel Coronel le hace esa pregunta y ahí es donde ella hace la revelación. Le dice, pues ministro, usted dijo que no podía estar en la mesa y pasaron los días y sigue en la misma mesa. Y ella dice, no, ya tomé la decisión de renunciar. Y muchos dicen que incluso ella lo hacía de manera protocolaria, pero se dio cuenta que ella había dado su palabra y que había utilizado palabras muy específicas que básicamente, Pablo, decían: si Benedetti permanece acá, yo no puedo estar, y pues este es el resultado. Susana Muhammad, que además de su lucha ambiental ha sido una destacada feminista. Eso entonces, le iba a decir, pues, Pablo, es que choca eso con Benedetti. Ella establece sus luchas feministas, sus causas feministas, y ella dice: yo no puedo estar con una persona que ha tenido investigaciones o por lo menos señalamientos de maltrato hacia la mujer. No podemos sentarnos en la misma mesa. Pero le iba a mencionar solamente un tema para finalizar. Señor. Es las críticas que recibe el presidente Gustavo Petro en medio de todo esto que les estamos describiendo a nuestros usuarios del viaje del presidente a Dubái. Simplemente recibe críticas, no para que usted, digamos, me lo dé como análisis, pero sí para lo que hemos visto en las redes sociales, porque dicen: ¿cómo viaja el presidente en medio de un Cauca con tantas dificultades, de un Catatumbo también con serias dificultades y de unos ministros que le han renunciado? Sí, yo creo, Pablo, que más allá, sabe que de este revolcón ministerial, un tema por el cual muchos analistas dicen no debería viajar, es para responder con lo que está pasando con el nuevo escándalo de presunta financiación irregular de su campaña, que es el de Papá Pitufo. Entonces, pues mire usted que de ese Consejo de Ministros y por boca de Augusto Rodríguez, muy cercano al presidente, es que más bien se revive este escándalo de corrupción de este hombre que está en proceso de extradición desde Portugal, este muy reconocido y polémico contrabandista con tentáculos en la policía, en los puertos aduaneros, incluso en el mundo político, que ahora salpica también esta campaña. Y es que el presidente ha dicho algo muy polémico, Pablo. Dice el presidente Gustavo Petro que él fue consciente de que la plata entró, pero que él dio la orden de que se devolviera 500 millones de pesos que el empresario catalán Xavi habría recibido, habría sido el enlace, y que él dio la orden de devolverlo y que se grabara, y ese video no aparece. Entonces, no solo el tema al interior de su gabinete, sino esta nueva polémica, este nuevo escándalo que salpica al gobierno, serían razones suficientes para muchos para que el mandatario se quedara. Pero, Pablo, recuerde usted que este cuestionamiento de los viajes se le ha hecho absolutamente a todos los mandatarios. A todos. Él tenía esto programado, nos consta, desde hace varios meses, pero pues sí, siempre cabe el cuestionamiento de por qué
con problemáticas sociales tan graves, siempre los mandatarios se van a sus giras internacionales. ¿Le puedo hacer una pregunta final y Claro ya con que sí. esto de verdad la dejo? Bueno, una antesala. Este tema del nuevo escándalo que sacude al gobierno de alias Papá Sala de Pitufo prensa. es nuestro tema central para arrancar semana en Sala de Prensa hoy. Le hago esta pregunta Señor. final y ya con esto terminamos. Y es, me sorprende la salida de grandes, digamos, seguidores del presidente y que lo acompañaron. Por ejemplo, yo recuerdo a Susana Muhammad desde la Secretaría de Ambiente, cuando el presidente fue alcalde de Bogotá. Entonces la pregunta es la siguiente. Pero con todo esto, y continúa Armando Benedetti, la pregunta es la siguiente, ¿es el poder que tiene Armando Benedetti o por qué él continúa en el gobierno? Pues muchos lo califican, Pablo, como el precio del silencio, no sabemos. De hecho, con este escándalo de alias Papá Pitufo, se recuerdan los otros casos de presunta financiación irregular, Pablo, que recuerde, no han tenido mayor avance en la Fiscalía, que es de los polémicos audios de Benedetti, diciendo lo de los 15.000 millones de pesos que habrían entrado a la campaña, unos audios muy groseros con Laura Sarabia, entre otras cosas, y también pues decía Augusto Rodríguez que cuando Benedetti llegó a la campaña, llegó todo eso mano en materia de financiación y lo relacionó en su declaración con alias Papá Pitufo. Entonces muchos dicen que ya vamos viendo cuál sería el silencio que está pagando el presidente de Benedetti, pero la realidad, Pablo, es que eso pues corresponde que lo determine un juez, qué es lo que pasó ahí. Pero Armando Benedetti, muchos dicen, no solo está ahí por las cualidades que resalta el presidente de loco, de ágil políticamente, sino que sabe muchas cosas, al igual que Laura Sarabia, o sabría muchas cosas de las que pasaron en campaña en ese tiempo, que tuvieron mucha cercanía y que por eso el presidente prefiere tenerlo cerca. Hoy a las 8 de la noche entonces Ese vemos análisis ampliado. el análisis. Muchas gracias por estos minutos. A usted, Pablo, y a los usuarios, feliz noche.